estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. El versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabe que la Biblia tiene una capacidad transformadora? Y es por el contenido de su palabra. Esto se debe a que el autor de esta bendita escritura siempre está presente. Amén. Cuando nosotros leemos esta bendita palabra, el autor siempre está presente. Siempre está ahí. Por eso cuando leemos Romanos el capítulo 12, el versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, nos manda unas recomendaciones a no imitar las cosas del mundo, para nosotros tratar de cambiar. Más bien dice: deje que Dios los transforme. Por eso dice Romanos: no imiten las cosas del mundo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios a través de su palabra transforma. Amén. A través de la escritura cambia los pensamientos. A través de la palabra convence al pecador y da vida eterna. Amén. Por eso, mis amados, este conjunto de libros que se compone por 66 libros, de los cuales dice la misma escritura que son inspirados por Dios. Por eso esta bendita palabra es sagrada. Amén. Hay algunas Biblias que traen 73 libros, de los cuales 7 de ellos son apócrifos. Y apócrifos quiere decir que no tienen inspiración de Dios, que traen un contenido contrario a la ley de Moisés. Algunos profetas, y de algunos profetas quiere decir que estos libros son añadidos a las Sagradas Escrituras. En un tiempo atrás eran realmente 21 de estos libros, los cuales primero al pasar los años sacaron 7, luego sacaron otros 7 y permanecen los 7 que están. En algunas Biblias en donde hay 73 libros. Pero estos libros no aparecen en la lista o en el canon de la Sagrada Escritura. Nosotros debemos de entender, mis hermanos, que la Biblia entera es comprensible, ya que la Biblia no es una colección de fábulas ni de cuentos o simplemente ideas humanas. No, es la Sagrada Escritura y es inspirada por Dios. Hombres escribieron su mensaje a su pueblo. Este proceso es conocido como inspiración. Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico, cultural, que usaron sus propias mentes, talentos, idiomas y estilos. Ellos escribieron lo que Dios quería que escribieran. La escritura es absolutamente confiable, porque Dios controló todos los escritos. Sus palabras son completamente activas para nuestra fe. Y la vida debe ser trabajada por la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Por eso, mis amados, estas enseñanzas nos llevan a leer la palabra del Señor, para que ella nos guíe en toda la conducta y poderlas aplicar en nuestras vidas. La Biblia es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir ella es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Amén.
Es nuestra única fuente para equiparnos, para vivir para Dios. Y permítame en esta mañana abrir un interrogante sermonario. ¿Cuánto tiempo se emplea en la lectura de la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicas para leer la Sagrada Escritura? ¿Sabes que de lo que estábamos hablando, de que habían siete libros que no aparecían en el canon? Algunas denominaciones añaden estos libros, pero también hay algunas que antes de añadirle decidieron quitarle versículos y hasta capítulos de la misma Escritura. Estaba escuchando a un predicador que en cierta ocasión, hablando con alguien, le preguntó que por qué le quitaban textos a la Sagrada Escritura. A lo que este hombre contestó: es que hay algunos repetidos, y lo que está repetido, ¿para qué dejarlo ahí? Esa fue la respuesta de aquel hombre. Y acá es donde quiero, con la ayuda del Señor, que trabajemos en esta mañana. Porque pensando en la respuesta de esta persona, el Señor me traía a memoria algunos pasajes como el que encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, en donde el Señor le está diciendo a Josué en esos versículos diferentes palabras. Toma 3 versículos de este primer libro y toma unas frases diciendo: esfuérzate y sé valiente. Otro versículo dice: esfuérzate y sé muy valiente. Otro dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cada que leemos un pasaje de estos, vemos que Dios intensifica más a la hora de decirle a él que se esfuerce y sea valiente. Quiere decir, mis hermanos, que sí es necesario repetir las cosas. Por eso Jesús lo dijo 2 veces en 4 versículos: que cuidara de hacer conforme a toda la ley de Moisés. Y vuelve y dice: nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. ¿Usted se imagina este pasaje bíblico sin alguno de estos 2 versículos? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos quitar un versículo de estos? Es necesario, y Dios lo vio así, necesario para repetirnos las cosas. Mire que Dios manda a nunca separarse de este libro, y dice: siempre mediten, y por eso se lo repitió 2 veces. Y mire las promesas que hay terminando el versículo 8 y el versículo 9 de este pasaje bíblico: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a leer ese pasaje bíblico que está ahí en Josué, en el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y ahí viene la promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miremos el versículo 9. Mira, ahí está la petición de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y viene la promesa: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiere decir que a la hora de nosotros leer la Escritura, vienen unas promesas de parte de Dios. Amén. Miren, mis hermanos, note que aquí este pasaje se lo está recalcando al líder, al que va a direccionar al pueblo, porque se lo está hablando a Josué para poderlo entrar a la tierra prometida. Al líder
Y le recalcó tantas veces: esfuérzate y sé valiente. Al líder, al que direcciona la familia, al sacerdote de la casa, al que administra la casa. Quiere decir que el Señor nos recalca a nosotros a meditar en la palabra día y noche. Y tomando esto en cuenta, por la gracia de Dios y por su misericordia, usted y yo somos los sacerdotes de la casa. Amén. Somos los líderes de la casa, de llevar esta palabra, de meditar en ella día y noche, para sembrar en el corazón de un necesitado, para edificar los hogares, para pulir los liderazgos. Esta palabra que es la que transforma por el poder del Espíritu. Y permítame hablarle a alguien en esta mañana en el nombre de Jesús. Si en los hogares hubiera más meditación de la palabra, pues no se destruirían, porque en los hogares hay meditación de la misma. La Biblia dice que Él hace prosperar el camino y que todo sale bien. Si en los hogares se sembrara la escritura, no se estarían perdiendo tanto en el mundo, porque la Biblia dice: con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, con buscarlo de todo corazón, y si él no lo dejara desviar de sus mandamientos. Eso dice la escritura. Si en los hogares, mis hermanos, se meditara más en las escrituras, no habría tantos hogares destrozados, no habrían tantos hogares vueltos cenizas. Pero en esta mañana está la bendita palabra en este lugar, que es la que transforma, que es la que cambia los pensamientos, que es la que restaura el pensamiento del ser humano. En esta mañana está la bendita palabra, que es la que restaura los hogares. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Analicemos que Dios vio tanto la necesidad de repetirnos las cosas al líder, al sacerdote de la casa. ¿Por qué vio la necesidad de repetirnos esto? Porque quizás nosotros somos olvidadizos y hasta descuidados con lo mismo. Y por eso Dios quiso repetirnos estas cosas, para sembrarnos esta bendita palabra en el corazón. Por eso cuando nosotros leemos Deuteronomio, que fue en el pasaje donde hicimos la apertura de este sermón, en el capítulo 6, en el versículo 4 en adelante, dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El versículo 8 dice: y las atarás como una señal a tu mano. Aquí vienen varias cosas. Y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Note usted, mi hermano, que acá estos pasajes bíblicos hay un mandato de parte de Dios, el cual nos acarrea a nosotros responsabilidad sobre nuestra casa. Por eso cuando leemos el versículo 7 dice que las repetirás a tus hijos en cualquier lugar que estás. Quiere decir que hay que hacerlo, no importa el lugar, hay que repetirlas a nuestros hijos. Quiere decir que es necesario sembrar la palabra del Señor en el corazón de ellos. Quiere decir que hay que sacar tiempo para sembrar la palabra del Señor. Sentarnos con ellos a leerles un pasaje bíblico, de leerles un salmo antes de mandarlos al colegio, a la escuela, a la universidad. Qué importante es esto.
de leerles una historia, relatárselas antes de acostarnos. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es si lo estamos haciendo. Por eso analice lo que dice el texto: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Estando en tu casa, en el calor del hogar. Es responsabilidad de nosotros, iglesia, sembrar la escritura en el corazón de nuestros hijos. ¿Se ha perdido una costumbre sana? No sé. Porque años atrás, cuando se entraban a los hogares, habían cuadros con textos bíblicos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y por la casa por donde usted andaba habían textos bíblicos. E incluso este servidor, antes de casarse, escribía textos en unas hojas con letra grande y los pegaba en las paredes de mi habitación para antes de acostarme leerlos. Pregúnteme si aún lo hago. Y anoche, meditando en esto, le decía al Señor: perdóname, porque esto tiene que estar plasmado en nuestros corazones. La bendita palabra del Señor tiene que estar penetrada en nuestras vidas. Y son costumbres que se han perdido, porque cuando usted entra a una casa, lo primero que miras es cómo está todo, y cuando miras el texto, lo que haces es leerlo. Pero se ha perdido esa costumbre. ¿Es así o no, iglesia? El versículo 9 dice: y las escribirás, escúchelo, en los postes de tu casa y en las puertas. Las escribirás. Nosotros queremos aprendernos algo, pues debemos de leerlo varias veces. Y las escrituras debemos de tenerlas impregnadas en nuestro corazón. Por eso es necesario, cuando el Escritor sagrado decía: y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. Amén. El mandato era sencillo. Mire, hijo, por donde camines, ves las escrituras en la puerta de tu casa, en los postes, en las paredes, de tal manera que esto nunca se pueda arrancar del corazón de nuestros hijos. ¿Por qué es necesario, mis amados, sembrar la palabra del Señor en el corazón de los nuestros? Porque cuando vengan con ideologías, con cuentos raros, haya algo dentro de la vida, haya algo dentro del corazón, que así vengan con normas contrarias al cristianismo, se pueda parar un adolescente o un joven en su colegio y decir: mis principios cristianos, la palabra del Señor no me permite ir contrario a ella. Pero ¿sabes por qué? Porque un padre, un sacerdote que decidió en algún momento darse al trabajo de sembrar la bendita palabra en el corazón de nuestros hijos. Esto es lo que nos quiere enseñar Deuteronomio, y lo pone como un tema central. Es ayudarnos a relacionar la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso inicia diciendo el versículo 4 que tenemos que amar a Dios, porque de ahí impulsa que el amar a Dios nos lleva a pensar constantemente en sus mandamientos. Porque si no hay amor hacia el Creador, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque si aquí no hay amor hacia el dueño de la vida, pues no hay nada. Pero tenemos que amarlo a Él. ¿Y sabes por qué tenemos que amarlo a Él? Porque Él nos amó primero a nosotros. Ríndele ese aplauso a Jesús.
duro pero real. Porque si no hay amor, no hay cómo enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios. Porque no hay amor. Pero si hay amor, podemos enseñarle a nuestros hijos a vivir cada día según los principios de su palabra y a vivir conformes a la misma. Qué importante meditar en las sagradas escrituras. Y por eso ahí está Dios enfatizando la importancia de que los padres enseñen la Biblia a nuestros hijos. Quiere decir que responsabilidad de lo que les estoy hablando en esta preciosa mañana. Esto no se puede delegar a esos 25, 30 minutos de escuela dominical. Damos gracias a Dios por ellos, damos gracias a Dios por los líderes, damos gracias a Dios por el tiempo que dedican para enseñarle a nuestros hijos, por su paciencia para con ellos. Pero es responsabilidad de nosotros como padres enseñarle las escrituras a nuestros hijos. La Biblia nos enseña y nos ofrece tantas oportunidades para obtener las lecciones objetivas y prácticas que a la vez sería triste no estudiarlas. En nuestra casa, no estudiar las verdades que se aprenden de una forma tan efectiva, en un ambiente amoroso como lo es estar en la casa, en un ambiente de un hogar donde se teme a Dios, donde los hijos aprenden a escuchar a los padres. No hay nada más efectivo que podernos sentar en la sala o en el comedor de la casa a practicar las sagradas escrituras con nuestros hijos. Porque está el amor del hogar, donde nosotros como padres aprendemos y queremos que los nuestros sean mejor para Dios. Y que por más que podamos meditar en las escrituras con ellos, verlos crecer en lo que repercutirá por la eternidad. Porque al sembrar la escritura es algo que va a repercutir por la eternidad. Porque si no lo hacemos, entonces nuestros hijos crecerán sin un conocimiento. Y la eternidad que quizás les espera, Dios nos guarde de todo esto, pero será una en el Señor, porque ninguno quizás se dispuso a sentarse en la sala de su casa, a sacar un tiempo de calidad, a sembrar la escritura con ellos. Pero si lo hacemos, hay algo que va a repercutir por la eternidad, y es una eternidad con Cristo. Amén. Notemos algo, mis hermanos. Y es que en su época de las escrituras, los hebreos fueron y triunfaron en cuanto a hacer de la religión una parte integral de su vida. El éxito estuvo en que la educación religiosa estuviera orientada en enseñar, a vivir y no solamente a informar. Utilizando como contexto de la vida diaria de ellos para enseñarles acerca de Dios. Y la clave para enseñar a nuestros hijos, la primera, es amar a Dios. Y se describe así de simple y claramente en estos versículos. Amarás a Jehová tu Dios. Y si usted y yo queremos que nuestros hijos sigan a Dios, debemos de hacer en ellos que Dios sea parte de sus experiencias diarias. Debemos enseñar a nuestros hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, y no solamente en aquello relacionado con la iglesia, sino en todos los aspectos de la vida. En todo momento debemos enseñarle a nuestros hijos que Dios es el que controla todo. Hubo una familia en la que Pablo, inspirado por Dios, quiso resaltar la dedicación que tuvieron para con sus hijos. La Biblia
no nos da muchos detalles y los estudiosos tampoco amplían mucho acerca de esto. Pero nos encontramos dos mujeres en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5. Por allá nos habla de una mujer judía que es piadosa, la cual es la abuela de Timoteo, y también nos habla de su señora madre. Según lo relatado en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, esta mujer era judía y estaba casada con un hombre griego. En Hechos nos dice que era una familia que daba muy buen ejemplo, que daba muy buen testimonio, que supo transmitir a su hijo el amor por las Escrituras, la práctica por la verdad, el temor a Dios que se le había instruido de lo que habían aprendido en la sinagoga, de lo que les habían enseñado en su familia, lo que les habían enseñado entre los maestros de Israel. Timoteo fue uno de los primeros de la segunda generación del cristianismo y llegó a ser cristiano no por el sermón de un evangelista que fuera a predicar, sino que su madre y su abuela le enseñaron las sagradas escrituras desde niño. Esto nos enseña a nosotros que si hay algo que pueda cambiar la mente de nuestros hijos, es la bendita palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. Enseñarle las escrituras. La labor de nosotros como padres da una importancia vital a la hora de enseñar a nuestros niños, porque tenemos que tomarlo como una oportunidad, como una responsabilidad. Por eso Jesús lo enseñó diciendo y dijo y quería que los niños vinieran a Él, porque Él les quería enseñar. Y nosotros de ahí debemos de tomar ese ejemplo. Por eso estas mujeres de la historia que le estoy parafraseando se aseguraron de que Timoteo fuera instruido en las Escrituras. Ellas tenían claro que al hacer su parte podían hallar a sus hijos en Cristo. Ellas sabían que a la hora de instruir a los niños en las Escrituras podían hallar a su familia en Jesús. Qué bueno es poderles sacar el tiempo y enseñarles las sagradas Escrituras, sembrárselas en el corazón. Qué bueno poder dedicar tiempo a esto. Qué importante cada día que como cabezas del hogar tener presente que aquella madre y la abuela de Timoteo, esos consejos que le dijeron a él, esos consejos que nos relata en la primera y segunda carta a Timoteo. Oye, Timoteo, las Escrituras dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu fuerza. Estos textos eran los que ella le enseñaban a Timoteo, porque en su época Timoteo solamente cargaba los pergaminos y su casa desde Génesis a Malaquías. El Nuevo Testamento aún no había sido relatado, pero ellos tenían estas palabras. Y yo me imagino a Eunice y a Loida diciéndole: oye, Timoteo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellas le decían a Timoteo: no tomes en poco tu juventud, Timoteo, porque la Biblia dice: alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, porque la Biblia nos enseña que debemos andar en la palabra, en la conducta, en el amor. Ellas le decían: Timoteo,
Escudriña las escrituras, ya que la Biblia te manda a predicar la palabra de Dios a tiempo y aún fuera de tiempo. Esto eran las enseñanzas diarias. Y ahí podemos resaltar a un Timoteo que quizás dijo: mi madre Eunice y mi abuela me han enseñado que las sagradas escrituras, me han enseñado que la Biblia es la palabra de Dios, me han enseñado a amar al autor de las escrituras, me han enseñado a ser un apasionado por Jesús. Porque eso es lo que dice Pablo. Lo han instruido en las sagradas escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro compuesto, mis amados, por las promesas, por misterios que hay que real tener en cuenta. Es el manual de convivencia, nos enseña a comportarnos, nos dirige al cielo. Esa es la palabra del Señor, la que nos dirige al cielo. Amén. Y yo voy a invitarlo a usted que se ponga sobre sus pies. La Biblia es la palabra que transforma el ser humano, que fue lo que le inicié diciendo. Porque por ella vemos a muchos transformados por la palabra del Señor. La Biblia es la que transforma y restaura lo que está dañado, lo que no sirve para nada. La Biblia es la palabra que reargulle el corazón. La Biblia es la palabra que instruye a los niños. Razón tiene el escritor a decir: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. La Biblia es la palabra que nos enseña a ser mejores cristianos cada día. La Biblia es la palabra que trae luz en medio de la oscuridad. Razón tiene el salmista en el Salmo 119 en decir: lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. La Biblia es la palabra, la inspiración divina de Dios. Amén. Y vamos a hacer algo en el nombre de Jesús en esta mañana. Y voy a hacer 2 invitaciones en el nombre de Jesús. Porque aquí vamos a hacer un compromiso con Dios y con nuestra familia. Porque quizás se han perdido costumbres, pero vamos a hacer un compromiso con Dios y con nuestra familia. Yo sé que acá hay muchos que hoy no tienen a su familia aquí y están solos, pero yo lo voy a invitar a que usted tome su Biblia. En mi casa pocos son de la iglesia, pero mis hermanos, cada que tenían una reunión, me invitaban a sus reuniones. Sea la fiesta que tuvieran, unos 15, un matrimonio en donde fuera, pero me invitaban a sus reuniones. Y lo que ellos decían antes de entrar a nuestra reunión: queremos escuchar la palabra de Dios. Siempre daban el tiempo para esta bendita palabra. Quiere decir que así los nuestros no pertenezcan a la iglesia, ellos sacan el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ellos sacan el tiempo porque hay una sed de escuchar la bendita escritura. Y usted que quizás no tiene su familia, yo lo voy a invitar en el nombre de Jesús, que usted se haga aquí en esta primera parte. Venga un momento con su sagrada escritura. Venga en representación de su familia. Venga un momento acá. Traiga la Biblia, no la deje allá. Y si usted hoy no la trajo, no le dé pena. Venga. Venga. El que está solo, porque luego voy a hacer otra invitación. Todas estas personas que usted ve acá,
adoramos, Rey. No sabemos la lucha que cada uno de ellos tiene en su casa. Quizás cuantos en sus hogares le dicen: vas otra vez al culto, vas a perder el tiempo. ¿Qué haces cargando esa Biblia debajo del hombro? ¿A cuántos quizás lo ven llegar solos y dicen: no vas a ser capaz? Pero hoy están aquí en representación de sus familias. Y la otra invitación: vamos a correr las sillas. ¿Qué voy a hacer es a las familias? Esa familia con sus hijos, yo voy a invitarlo que usted se salga de su silla por un momento. Y usted ahí va a abrazar a su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. Va a tomar esta palabra. No le voy a decir usted qué le va a decir a su esposa o qué le va a decir usted a sus hijos. No sé qué compromiso vayas a hacer con Dios, pero de algo sí estoy seguro, y es que de hoy en adelante vamos a tener familias fuertes en el Señor. Porque si hay hogares fuertes, hay una iglesia fuerte en el Señor. Alguien más que venga un momento aquí a este altar y que abrace su familia, que abrace a su esposa, a sus hijos, que atesore esta palabra, que hoy usted le pueda decir a sus hijos: hijo, meditaremos en esta palabra día y noche. Hijo, meditaremos en ella. Las ataremos a nuestras manos, las escribiremos en los postes, las escribiremos en las puertas, pero sobre todo la tendremos penetrada en el corazón. Alguien que abrace esa Biblia. Acostúmbrate a cargar la Sagrada Escritura. Acostúmbrate a leerla, acostúmbrate a escudriñarla, a estudiarla. ¿Sabes por qué? Porque al parecer en ella encontraréis la vida eterna. En ella encontramos la vida eterna. Usted en representación a los suyos, en esta Biblia, ahí donde estás vas a clamar a Dios. En donde esta espada es más cortante que una espada de doble filo. En donde esta palabra entra y penetra hasta romper el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre. Esta palabra que es la que penetra el corazón, en donde usted la practicará día y noche. Antes de acostarte, al levantarte, estarás practicando esta bendita palabra de Dios. Habla con Dios ahí. Habla con Dios ahí. Habla con Dios ahí. Habla con Dios un momento, porque esta palabra es la que trae libertad a los tuyos. Esta palabra es la que restaura los hogares. Es tu palabra mi deleite. Es tu palabra mi delicia, Señor. Es tu palabra mi gozo. Es tu palabra. Dile a Dios, dile a Dios, dile a Dios que te instruya con ella. Dile a Dios y presenta a tu familia. Haz ese compromiso con Dios. Haz ese compromiso con Dios esta mañana.
ese compromiso que no te faltará, ese compromiso que harás con Dios. Empezar a hacer esos altares familiares en donde se meditará en la palabra día y noche. Esos altares familiares donde se meditará en las sagradas escrituras. Esos altares familiares que harán tomar fuerza en el hogar. Esos altares familiares en donde romperán las cadenas. Oh, habla con Dios, habla con Dios.